La semana pasada arrancamos un poquito con el principio de lo que es considerar a la psicología como algo que existe en el mundo. O sea, empezamos por quien más se destacó, ¿no? Porque antes de que existiera lo que es el análisis de la mente, de los procesos psicológicos, etc., la psicología trataba de estudiar y aprender leyes generales y universales sobre cómo funciona toda la gente por igual. O sea, se fijaban mucho más en cuánto tarda, por ejemplo, una persona en sacar la mano del fuego. Digo un ejemplo tonto, se estudiaron muchas cosas y está bien, pero era lo que llamamos psicología experimental. Eran todos más bien estudios que se hacían más en el contexto de laboratorio, ¿sí? Por decirlo así. Existió Wundt, no tenía pensado hablar de esto, así que estoy evocando y yendo a mi preconsciente. Estaba Wundt y la escuela asociacionista, apareció después el conductismo, todo eso, todo lo que fueron las escuelas que se dedicaban a descubrir leyes de funcionamiento general, fueron una cosa. Pero la psicología clínica, que es la psicología que nos agarra a nosotros y dice, bueno, ¿qué le está pasando a esta persona en su cabeza? ¿Por qué le pasa esto puntualmente? Eso es algo que es apelar a lo individual. No ya a cómo todo. A ver, hay algo que está estudiado. Toda persona, por más que se tire de un balcón, tiende a poner las manos antes de caer. Hay muchos, a ver, no sé si alguna persona en criminalística acá, pero una persona que tiene que hay veces que una, digamos, se sabe si una persona la mataron antes o después, porque si cayó sin las manos de determinada manera significa que no tenía reflejo, con lo cual ya estaba, no sé, drogada de antes y la mataron arriba y en realidad no es con el golpe. Ese tipo de cosas, ¿no? Que nos permiten saber si hay un suicidio o hay un homicidio. Entonces, eso está bien. Estudia cuestiones vinculadas a estas cosas. Pero ya el por qué siempre me meten los cuernos, por qué siempre me agarra taquicardia cuando hablo en público, por qué siempre me siento, no sé, menos que el otro, por qué no puedo soportar la autoridad, por qué no puedo dar exámenes y rendir bien y me pongo tan... Esas cosas que tienen que ver con cada uno. No hay leyes universales para eso. ¿Por qué sueño lo que sueño? ¿Por qué me afecta tanto la frustración? Porque todas esas preguntas son de lo que es la psicología clínica. Hasta acá pueden hablar, porque acá cuando entramos en psicología sí es más dinámico. Yo no me pongo a pues si no estamos horas. Y no voy a pasarles textos, les dejo optativos, textos originales, pero no todos van a poder leer los originales así de una. Entonces, bueno, pueden ir preguntando, pueden hacer comentarios. Pero ahí arrancó la psicología clínica, el análisis con Freud. ¿Está bien? Y con todo un movimiento. Piensen que también las cosas siempre son por épocas. Estábamos en ese momento, en un momento de apogeo tan grande de lo que fue racionalismo y su vertiente ya más exagerada del positivismo, que la reacción obviamente a nivel paradigma fue que aparezca algo alternativo que quisiera empezar a pensar que todo no se podía pensar en esos términos, que al día de hoy sigue esto, pues sigue la grieta entre lo que es todo biológico, alteración química. Ahora está de moda el cortisol, aparece por todos lados la palabra cortisol. Yo no digo que esté mal,
pero hay siempre una tendencia a pensar que todo es unicausal o que todo tiene que ver con el cuerpo biológico, y siempre está la otra vertiente que dice, no, nada es biológico, todo es psicológico. No, son las dos cosas. Pero la rama arrancó con Freud. ¿Qué les quedó de lo que hablamos el otro día? Porque si no yo me voy a tener que meter de una en el concepto de pulsión. ¿Tienen alguna duda? Ay, Dios, no puedo más de la alergia. No, no, porque bueno, hablaste muy puntualmente de los mecanismos de defensa, de la importancia del sueño, digamos, de la estructura del consciente, preconsciente, inconsciente y todo eso. O sea, una mirada amplia, pero puntualizaste bien, yo no, que lo había visto, por lo menos no me quedaron muchas dudas. Es que vamos a puntualizar, no vamos a entrar en profundidad con Freud, porque si bien puede servir mucho para comprender, en el caso que ustedes quieran o puedan, en realidad puedan trabajar de esto con víctimas de cualquier tipo de violencia, sirve que sepan un poquito cómo está armado el aparato psíquico para ver a dónde la tienen que devolver a esa persona tan dañada. Pero va a ser más importante que lo veamos cuando veamos realmente la clínica, el cómo trabajar. No tanto la teoría, pues la teoría, que no podemos estudiar 24 tomos, y aunque sacando las retrocesos no vamos a leer, es una locura, no llegaríamos nunca. Entonces voy a ir con el concepto de pulsión, muy por encima, muy bajado para que lo puedan entender todos. Y por supuesto, el que tenga ganas o tenga las herramientas como para poder ir más al lenguaje complejo de Freud, lo puede leer. Obviamente yo después le dejo un botoncito con el texto original. Bueno, en fin, es uno de los conceptos más significativos, el de pulsión. Y es un concepto que, aunque con otros nombres, ya estaba presente en otros campos de estudio. Lo que pasa es que Freud intentó aplicarlo a su red conceptual, que que termina como de darle un colorido particular a todo lo que es el universo del psicoanálisis. Pero si ponen pulsión en la inteligencia artificial o en Google, van a encontrar que de pulsión se habló siempre. Lo que hace Freud es decir, yo lo voy a mencionar de esta manera y me voy a referir a esto. Lo mismo que con el concepto de inconsciente. Bueno, dentro del trabajo que hace Freud sobre pulsión, enseña dos conceptos que son súper necesarios para lo que él termina de desarrollar, o para lo que fue lo esencial de lo que él investiga o escribe, o como lo quieran decir. Va a diferenciar lo que es un estímulo de lo que es una pulsión. ¿Quién sabe la diferencia entre estímulo y pulsión? ¿O alguien la sabe? A mí me encanta ver cuando me dicen que no, porque así yo lo explico, pero si alguien lo sabe y cree que por ahí hay que ajustar algo, mejor también, lo ajustamos para que les quede claro. Pues puede ser que el estímulo es algo que viene el estímulo es algo que viene de afuera y la pulsión es una fuerza que viene de adentro. Bueno. O sea, lo exterior de lo interior. Bueno, un poquito sí, así simplificado sí. Yo por ahí tengo sí. Hola, ¿qué tal? Estímulo a mí me suena cuando me voy para los perros, perdón. Claro. Pero el estímulo no siempre viene de afuera. Puede haber un estímulo interno, un estímulo externo, pero no. Pero como la diferencia. Sí, es que está bien, como, no como sé, venís. El hambre, si hago algo por hambre, el estímulo es el hambre, pero no es externo. Claro, es interno. Perfecto, vamos a ir por ahí. Vamos a ir por ahí, exactamente. Pero ya no sabría cómo definirlo en sí, pero es como lo que no podés dejar de hacer y no sabes de dónde viene.
Sí, no tan así, no es consciente. Bueno, ahí voy. Bueno, a ver, él hace esta diferencia, pero ustedes siempre tienen que pensar en que todos los conceptos que se dan son conceptos dentro de un marco teórico. El otro día, cuando Mayra me pregunta, que yo hablé de que estaba hablando de banderas rojas, del el apego y el desapego, y me dijo Mayra, esto es el apego evitativo ansioso, eso es otro marco teórico. Donde ahí en ese marco, en ese paradigma, en ese mundo, se hablan esos términos. Yo si quiero hacer cuando uno hace un doctorado, por ejemplo, o simplemente una tesis de grado, que tiene que tener cierta prolijidad, uno no puede mezclar y decir, bueno, porque, ¿qué es lo que, a ver, decir, porque resulta que el inconsciente, el freudiano habla de, no sé, está estructurado gracias a la represión, porque en lo real, lo imaginario y lo simbólico, y mezclar a Lacan. Por más que sí lo podemos hacer entre nosotros, ¿no? Es como que hay que pensar que cuando se habla de un autor, de una corriente, hay que respetar ese autor, esa corriente. Si no, nos perdemos. Entonces, acá lo aclaro porque si empiezan a googlear y mirar, van a encontrar cosas distintas. Yo les digo en el marco de él. Después hay otras cosas que vamos a ir viendo más adelante. En este marco y en este momento de Freud, porque Freud tiene un montón de momentos donde se equivoca, va, viene, retrocede. Puedo decir, ¿para qué lo leí? Es como, vieron como el meme de otro día más sin el trinomio, ¿cómo es? El trinomio cuadrado perfecto. Bueno, otro día más sin ese texto de Freud que leí, que después me dijo que estaba mal y que se equivocó. Vamos a ir a este, que sirve. Estímulo, él lo define. En principio, dice, como que se considera estímulo a lo que viene desde afuera, llega a lo que él habla en términos de sustancia nerviosa, generando una respuesta, obviamente, o sea, la tendencia a realizar una descarga sí o sí. Una descarga de nuevo hacia afuera, como para librarse de los efectos. O sea, muy simple, lo que les decía recién. El fuego y la acción de sacar la mano de manera refleja. Es una manera de liberarme del calor fuerte que me entró, por decirlo así, y seguramente después hago esto. Y es un reflejo, no lo pensamos. Entonces, estímulo, en principio, viene de afuera, llega a nuestros nervios y nosotros nos liberamos. Y esto pasa con todo, no solo con el fuego. Entra mucha luz, se nos achican las pupilas. Son cosas que generan algo ya casi mecánico y reflejo. Pero, como bien decía Cintia, también nos vamos a encontrar con estímulos que vienen desde adentro y que también nos piden que nos liberemos, ¿sí?, de eso. Lo que pasa es que las acciones para poder liberarme de lo interno requieren de acciones mucho más complejas que la pura descarga. Ejemplo, tengo acidez. No puedo hacer nada más que ir y tomarme un omeprazol. Tengo ya que ir, pensar, hacer. Inclusive, si el estímulo es hambre, tengo que ir y comer, no puedo hacer así, listo. Entonces, los estímulos que vienen de afuera, hay muchos más estímulos provenientes de afuera que se arreglan con una mera acción de descarga, pero los que vienen de adentro a veces son mucho más, no solamente difíciles y requieren otras acciones, sino que son los que requieren mayor acción y tienen un nivel de dificultad, son más los provenientes del adentro con los que nos podemos encontrar todos los días, todo el tiempo, ¿no? No digo que un misil me cae, también ¿qué hago? Y viene de afuera, pero pensando, ¿no?, en el día a día están los internos y los externos. Los internos requieren cosas más complejas. Ahora, los internos como que te dan más chance de por ahí discriminar y pensar qué respuesta dar. Exacto. ¿No? Te permiten buscar la alternativa más acorde a lo que vos querés resolver. ¿Sí? Ok. Perdón, chicos, ¿puedo hacerte una contesto, les transmito para que quede grabado, pero para participar tienen que estar en
en el curso y charlarlo, pero voy a tratar de leer. Sí, decime. En la interpretación de los sueños, Freud explica que cuando a uno le pica un mosquito, por ejemplo, eso genera una reacción en el sueño. Pero también cuando uno está soñando y, por ejemplo, siente deseos de ir al baño, eso uno empieza a soñar como que está en un baño, como que... Sí. Y genera ese tipo de reacción. Ahí están explicados los estímulos externos e internos. Que En la interpretación de los integramos sueños de Freud. lo integramos al sueño. Pero sí, ahí también. En realidad, en toda la obra de Freud, sobre todo entre 1900 para redondear, inclusive un poquito antes, está toda esta parte. Porque obviamente estamos en lo más primitivo ahora de Freud. Lo primero que va descubriendo. Pero bueno, dijimos, externos, internos. Ahora, estos últimos que les decía, como el hambre, la acidez o lo que sea, son estímulos pulsionales. En este marco teórico, estímulos pulsionales, pero no pulsión en sí misma. Son estímulos pulsionales. ¿Por qué? Porque son estímulos, pero que vienen como viscerales, ¿no? Como que vienen de nosotros, no vienen de nada exterior a mí. Pero no son pulsión en sí misma. Ahora estarán, ¿qué es el carajo de la pulsión? Bueno, la pulsión no es algo momentáneo, como sí lo son los estímulos. No es algo momentáneo. Es una fuerza constante y que no puede descargarse así como así, justamente por esto. No hay acciones de descarga como para huir que sean inmediatas. No hay. Pulsión es otra cosa. Digamos que descargar la pulsión, si se pudiera, nos exigiría actividades mucho más complejas para el sistema nervioso, obviamente, porque es necesario modificar el mundo exterior de tal manera, o sea, tanto, para que se pueda satisfacer esa pulsión, eso que está motorizando la pulsión, que realmente convivimos con la pulsión ahí y con este particular estímulo que es la pulsión, y que en realidad es algo que no admite, no permite descarga. No hay manera de zafar. Entonces, a ver, pulsión no es ganas de nada. Pulsión es como el corazón latiendo. Es lo que me hace vivir psicológicamente. No puedo escuchar, no puedo ponerle nombre. Yo no puedo decir, la pulsión hoy, ¿qué quiere? Ay, la pulsión me dice que me quiero... Ahí tenemos estímulo pulsional. Tomar agua. No, la pulsión... No hay nada en el mundo exterior en realidad que me pueda satisfacer la pulsión. Así, en principio a grandes rasgos, y porque estoy como si estuviera dando una clase de psicología a alumnos que están haciendo su primer materia, no a chicos de quinto año. En principio nos quedamos con que no hay manera de zafar. Gracias a Dios, porque si no estaríamos muertos, ¿sí? La pulsión, como digo yo, es el corazón de lo que es la parte psíquica. Entonces, ¿qué retener de esto? Pues si no nos quedamos, ¿para qué Pía me habló de Steve? ¿De qué sirve? Que el sistema nervioso, ya pensado como algo más general, progresa gracias a las exigencias de las pulsiones, porque funcionan como genuinos motorizadores del desarrollo de la mente. Repito, ¿por qué? Lo digo en otras palabras. ¿Por qué el sistema nervioso se va desarrollando? Y al lado de un bebé nosotros podemos hablar en estos términos, y un bebé estaría haciendo burbujitas de baba con la boca y mirando el techo y en su mundo.
porque hemos desarrollado, obviamente, un sistema nervioso casi optimizándolo, que siempre puede ser más, pero hay más o menos un promedio de dónde llegamos todos, y que como la pulsión pulsa y pulsa y pulsa y pulsa, y nunca sabemos qué es lo que nos hace como ese hormigueo, por decirlo así, que nos hace mover, genera que nos empecemos a pensar qué es, cómo lo arreglo, qué hago, qué es lo que quiero. Y eso es como hacer aceitar una rueda que hace que se vayan desarrollando recursos, pensamientos, las funciones psicológicas de las que hablaba antes en psiquiatría. Entonces se termina desarrollando la mente. Desarrolla cada vez más nuestra mente. Nacemos con la pulsión, nacemos con eso, y no hay nada que la satisfaga. Ahora, ¿qué puede pasar si la falta de la... y está relacionado con la falta de Lacan, con la guiancia y todo lo que tiene que ver con eso? Pero pulsión igual es otra cosa. Pregunto para una pregunta me dan como, eso lo quiero decir. Ustedes díganme si se van perdiendo, porque si no, empezamos con conceptos un poco complejos. La pulsión no es una querencia, no puede encontrar nada. Sí. No entendí la última parte. Cuando empezaste a explicarlo del sistema nervioso, ahora voy con eso, es que no terminé de explicarlo, por eso les pregunto si van entendiendo, porque si no, cierro, pero... la pulsión, les digo, es como el corazón, ustedes piénsenlo así, es algo que hace que sintamos como una especie de prurito, necesidad, algo que pulsa y que quisiera o se calmaría si la satisfacemos. Pero no existe objeto en el mundo exterior que pueda satisfacer eso o que pueda descargar eso, como si pasa con estímulo del fuego. Me quemé, saco la mano, hago así y me pongo algo frío. Es como deshacer el estímulo. De la pulsión no te podés deshacer. Lo único que podés hacer es intentar ver con qué puedo menguarla un poco, no sentirla tanto. Y te lo hago en ejemplo más concreto, a ver si se entiende más, aunque obviamente tengo que desvirtuar un poco la teoría para bajárselas. Abrimos los ojos de la mañana. Lo que te hace levantar, no es solamente ir a hacer pis, es eso que no tiene nombre. No les digo el día que tienen que ir a laburar, un domingo. En algún momento algo los hace levantar. Y capaz se levantan, dan vueltas por el living. ¿Y qué hacen? Abren la heladera. ¿Para qué? Si no estaban buscando comida. Esto no es. Bueno, miro Instagram, me aburro. Eso de no sé qué, hasta que engancho señal con algo, es producto de la pulsión. Una persona con depresión, justamente, estaría teniendo fallas con respecto a la pulsión. Pero no me voy a meter, eso llegará el día que hablemos de trastorno depresivo mayor o de duelo y melancolía. Es lo que el motor que nos hace ir buscando erróneamente, ir encontrando erróneamente cosas que creemos que nos hacen satisfacer esa fuerza, eso que intenta motorizarnos y movernos. Y la pulsión nos va a hacer que nos comamos comida rica en lugar de solamente alimentarnos. Es lo que hace que tomemos Coca-Cola en lugar de tomar agua. Es lo que hace que nos fumemos un cigarrillo, que no sirve para nada. Realmente. Es lo que hace que demos una vuelta, aunque no vayamos a comprar algo. Es lo que nos hace vivir. Y siempre, ¿para qué sirve? Para que nada nos satisfaga, para que nada sea alcanzar nada y sigamos levantándonos todos los días.
Porque si existiera algo que me hace satisfacer mi pulsión, me muero en vida. Anótenlo como para después integrar cuando veamos adicciones. Bueno, de paso, Narci, pueden asociar lo que voy a decir ahora porque... pero voy al adicto. El adicto, el de verdad, el adicto en serio, el que consume todo el día, vive. No estoy hablando del que sale y se toma una pasti en un boliche con un amigo, ni el que un fin de semana se emborrachó, ni del de inclusive tiene un consumo problemático y dentro de todo sigue con su vida y como se dice, la maneja. Estoy hablando de el que ya necesita una internación porque se muere si sigue así, porque consume constantemente. Esas personas es como si hubieran encontrado con qué satisfacer o callar o silenciar la pulsión. Por eso lo único que quieren es consumir. Es como si hubieran tenido la mala suerte de haber encontrado algo que les hace sentir ilusoriamente que pueden silenciar y sofocar esa pulsión. Quizás por un tiempito les sirve hasta que necesitan más droga. Y ni les explico lo que es el bajón después. Es el vacío total. Entonces, eso hace que es más y más y no puedan ya existir si no están silenciando eso. Porque no soportan ese motor que me hace preguntar, ¿qué quiero hacer hoy? ¿Qué quiero? ¿Qué hago? Por eso es muy comórbido el trastorno de adicciones con el trastorno de ansiedad. Por eso hablábamos en la clase pasada en semiología de la conducta, de que si yo veo en la sala de espera, a uno que da vueltas, no sé qué, va, viene, se mueve y todo, puedo llegar a pensar que hay alguna cuestión medio borde, quizás vinculada con adicciones. Está todo muy relacionado. A ver, ¿todos tenemos ansiedad? Sí, hoy es uno de los trastornos más comunes que hay. Bueno, los que padecen de ansiedad, sea que tienen un trastorno o simplemente son ansiosos, sabrán muy bien lo que se sufre. Yo soy súper ansiosa, por ejemplo. Súper, y lo padezco muchísimo. Cuando frené de trabajar, frené de hacer esto, de hacer aquello, ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y si estoy de buen humor, me pongo a grabar un TikTok, me pongo a limpiar la casa, pero es como que tengo que hacer todo el tiempo algo. Bueno, imagínense que tuviera la mala suerte de encontrarme con una droga que me saca de ese estado, de no saber qué hacer. Voy a estar todo el tiempo consumiéndola. Y voy a estar muerta en vida, porque ya está. Encontré como el par ordenado para salirme de algo tan importante como es vivir, porque la pulsión es la vida psíquica. Si sumamos que en una adicción encima se termina perturbando y perjudicando mucho al sistema nervioso en sí, imagínense que es terrible la consecuencia. Patologías narcisistas, o digo, personas que terminan en este estado adictivo con un narcisista, bueno, los dejo para que lo piensen solos, pero el narcisista termina siendo esa droga, que no les permite aburrirse ni preguntarse qué quiero hacer, porque siempre hay algo que resolver. La misma dinámica por debajo subyace a la persona que es jugadora, que está todo el tiempo en el mismo rollo, en el mismo como si hubieran encontrado con qué. Pero eso te aniquila. Te aniquila el deseo, te aniquila el cambiar de cosas, aniquila totalmente al espíritu, a la voluntad. En un momento ya está, no hay ni siquiera voluntad. Entonces, ¿por qué les digo esto? Por esto que preguntaba Raiza recién de el desarrollo mental. Como en realidad no hay nada que pueda sofocar o satisfacer o de hacer descargar eso que pulsa, no hay nada, empezamos a buscar, pensar, cranear con qué podríamos sentirnos mejor, con qué podríamos sentirnos más completos, más plenos, que sería esto de calmar la pulsión. Tengo sed, ¿cómo hago? Tomo agua. Ahí estoy satisfaciendo la pulsión y apagándola. Bueno, como no se puede, porque no es un estímulo, es pulsión, y no hay nada, no hay botella de agua, no hay nada,
me invita a qué hago, y eso hace que el aparato psíquico se desarrolle. Por eso a un bebé, todo está tan relacionado, a un bebé que apenas llora, no les digo bebé chiquito, cuando ya empieza a ser más grande, la madre le encaja la teta, le está sofocando la pulsión e impidiendo que se desarrolle mentalmente. Si es algo excesivo. Llora, pum, le doy la teta. No, deja que llore y empiece a necesitar expresar o darse cuenta que está necesitando, si es un abrazo, si tiene frío, si tiene hambre, a diferenciar los tipos de hambre, hasta que un día dice mamá y necesita el lenguaje. Y me estoy metiendo ya en la materia de infancia, de a poquito, porque todo decanta en esto. Esto sirve igual para lo que tenemos que ver hoy. Tiene que ver con la falta, ¿no? Con lo ilusorio de completar la falta, tanto con el narcisista como con las drogas. Sí, tiene que ver con todo eso, pero no vamos a seguir en el marco teórico por ahora. Obviamente ahí dicen un bebé puede razonar, no, un bebé no razona, el bebé siente, un bebé siente que nada, por ejemplo, siente esa pulsión, que el bebé no sabe si es pulsión, no sé, la cosa que siente eso, llora y no sabe lo que quiere, pero si la madre cada vez que se siente mal y lo escucha llorar, le da un solo elemento y le da la teta, es como decirle, esto te va a calmar todo, siempre. Vos se lo terminás significando como mamá. Si en cambio no le da la teta y vos probás otra cosa, va a seguir llorando más. No era eso. Hasta que empiece lentamente a ir armándose más conexiones neuronales, más razonamiento, que terminan generando que empiece a apelar al balbuceo y un montón de cosas que las aprenderemos en la estimulación temprana si es que llegamos a verlo. Y empiece a estructurarse la cabeza cada vez de manera más compleja, hasta lograr decir mamá. Una vez que dice mamá, ya por lo menos llama al que le va a solucionar los problemas. Es como llamar a Globo, no sé, vos me arreglás. Y ahí sí empieza a haber un registro. Pero si nosotros, esto por fuera del marco teórico freudiano, si nosotros taponamos con una cosa, estamos haciendo lo mismo que un adicto con la droga. Y no ayuda al desarrollo. Por eso, varios niños con trastornos en el lenguaje, con trastornos en el registro del otro y todo eso, muchas veces tienen que ver con algo que ha pasado en cuanto a cómo se ha vinculado con el exterior, estando de por medio de esa pulsión. Por eso se arregla. Por supuesto, con terapias, con especialistas y con personas que se dedican puntualmente a trabajar toda esta etapa, que es la etapa de construcción del aparato mental. De construcción. No nacemos con un aparato ya hecho, ni con funciones psicológicas falladas, ni con problemas que vienen, salvo que sea algo genético. Pero cuando no hay nada genético, pues se hacen los estudios genéticos, hay un problema en la construcción y la integración y la armonización de todas estas cosas que implican a la persona, a la pequeña persona, el mundo exterior y ese tercero que está ahí como mediando un poco para ayudarlo a que empiece a insertarse en la realidad y empiece a desarrollar su aparato. Son tropezones en la construcción del psiquismo y por ende de la subjetividad de cada uno y de los recursos de cada uno y de la individualidad. Por ende, una persona por ahí con adicción tiene como más tendencia hasta cero tolerancia a la frustración que se generó de chiquito. Sería como un patrón un poco más. ¿Cómo? Digo, esto sería generarle cero tolerancia a la frustración al chico, una vez que yo le pongo la teta. Entonces, digo, la personalidad adictiva o una persona con cierta tendencia a las adicciones se vincularía con eso, con una persona que tiene muy poca tolerancia a la frustración. Sí, hay que satisfacer o buscar por lo menos constantemente que lo satisfaga, que no lo va a satisfacer nunca.
Sí, está involucrada la falta de tolerancia a la frustración, obviamente, que viene de ahí, y también la imposibilidad de aceptar la privación. Pero no me quiero ir a Lacan todavía, porque Lacan hace una diferencia entre privación, frustración y castración, y el agente real, imaginario y simbólico, y quién es. Es un cuadrito, que es muy sencillo, pero está 5 horas para entenderlo, sí. Pero está muy, muy vinculado con eso. No solo con la frustración, sino con la privación, que es otra cosa más. Y de cómo se ha resuelto el tema de frustración y privación, vamos a tener más bien un perfil entre psicótico y borde, o entre borde y perverso. Pero ya lo veremos cuando veamos psicopatías y perversiones, que creo que la tenemos ya, creo que en julio tenemos un mes de psicopatías y perversiones, que ahí vemos esta parte. Está todo vinculado, está muy bien cómo lo vienen asociando. Pero ahora, ¿cuál es el concepto entonces de pulsión? Porque yo les expliqué todo, pero ¿cuál es el concepto como final? La pulsión es un concepto límite, bueno, Freud dice fronterizo, un concepto límite que relaciona muchísimo todo lo anímico y todo lo que es somático, dice él, en el sentido de que ya se refleja en el cuerpo. Repito, la pulsión es un concepto que sirve para relacionar cómo lo anímico y el cuerpo se terminan vinculando. Por eso, no termina la definición, pero sé que es una definición, a ver, conocidísima, pero compleja de la primera vez que uno la escucha. Si en realidad lo que hizo Freud es descubrir que las emociones moldean el cerebro, por decir así, y que las emociones moldean el cerebro generando repercusiones en el cuerpo físico. Porque ustedes saben que si a mí me pegan un martillazo, pum, acá hay una parte del cuerpo que quizás me deje de funcionar. O sea, es el comando nuestro este. Entonces, hasta antes, inclusive mucha gente al día de hoy todavía lo piensa así, pero bueno, no se puede, ¿no? Hay gente que es más cerrada y no quiere aceptar que es todo tan complejo. Antes se pensaba que el cerebro venía funcionando así, y si no funciona es porque esta parte está rota y punto. Y se olvidaban de que había también un impacto en lo emocional, digamos que las emociones también juegan. Entonces, emociones moldean cerebro, no al revés. Emociones moldean cerebro, funciones psicológicas, todo lo que hablamos de la conciencia, inclusive con psiquiatría, y de ahí todo lo cómo va a repercutir en mi cuerpo físico. Entonces, vuelvo, pulsión, concepto que logra vincular lo anímico y lo somático. Y la pulsión en sí misma sería un representante de todos los estímulos que vienen del interior y tocan algo mucho más profundo que no nos permite librarnos mediante acciones sencillas. Repito, la pulsión es como si fuera el representante más grande de todos los estímulos que tenemos, que vienen de algo más profundo. ¿Se entiende? Yo puedo tener hambre, frío, acidez estomacal, perfecto. Y son estímulos pulsionales. Pero ellos, al mismo tiempo, en realidad también están determinados por la pulsión en sí misma. De ahí las enfermedades psicosomáticas, porque hay muchas, bueno, en otros casos no, es simplemente hambre, pero no es solamente estímulos internos. Siempre por debajo está la pulsión, pulsando, pulsando, pulsando y manejando la batuta de todo. Como no nos podemos librar de eso, exige un trabajo a nivel anímico. ¿Cómo me libero? ¿De qué hago? No sé, la pulsión. ¿Qué hago? Tengo que aprender a manejarlo anímicamente, porque si no me empiezo a desesperar.
Es una exigencia de trabajo anímico. Que los que tenemos ansiedad nos cuesta mucho hacerlo. También mental, en general, porque siento eso y tengo que entender que no hay nada que me calme, que estoy ansiosa nada más y que nada me va a calmar ese estado. Y quizás buscar la manera de menguar un poquito eso. Y obviamente entrecruza ya lo corporal, porque si yo estoy así, probablemente esté inquieta, haciendo esto, yo que muevo la pata todo el tiempo. Acá me ven. Lo anímico, lo mental y la pata moviéndose porque no doy abasto. Pero esto es pulsión. Y no me estoy perdiendo un pucho porque censura TikTok. Sí. ¿La ansiedad también genera insomnio? Obvio. ¿O es otra cosa lo que genera insomnio? Insomnio puede estar generado por infinitas cosas. La ansiedad, obviamente, es una de esas cosas. Pero puede ser por muchas cosas que uno tenga insomnio. Bueno, ¿cuáles son los elementos que componen a esta pulsión? Son 4. Hay una fuerza, hay una meta, hay un objeto y hay una fuente. Ahora les digo cada uno. Pulsión, fuerza, es el motor. Es la fuerza que tiene y de la cual va a depender en gran parte el trabajo mental que tenemos que hacer ante la pulsión cuando aparece. Es la esencia. ¿Podríamos decir que hay personas más pulsionales que otras? Sí. Pero no lo dijo Freud, esto es tema mío. Pero y sí, podríamos pensarlo así. Hay gente que es mucho más enérgica que otra, mucho más activa que otra, mucho más de estar todo el tiempo culito inquieto. Bueno, será que tiene más fuerza esa pulsión. Bueno, pero existe el elemento fuerza, que es el motor. Después, si es el de un fitito o de un BMW del 2024, es otro tema. Bueno, siempre la pulsión tiene una meta. ¿Y cuál es la meta? A ver si la sacan. ¿Cuál es la meta que tiene? La meta que tiene la pulsión en sí misma. La satisfacción. Muy bien. Ahí va. ¿Sentirse vivo? La satisfacción. Quiero satisfacerme. Si pudiera hablar la pulsión, hay que hacer eso. Hay que usar ese filtro de la boquita, de los ojitos, hacer que la pulsión hable para que sea todo más didáctico. La pulsión diría: ¿con qué me satisfago? ¿Con qué me satisfago? Yo me quiero satisfacer. ¿Qué? Dame un pucho, dame agua, dame de comer. Abrir la heladera sin sentido. Dame una cucharada dulce de leche. Bueno, personas, ya que hablo de comer, personas con obesidad mórbida, en general, tienen un grave problema con la pulsión. Y creen haber encontrado que en la comida está la respuesta a todo. Entonces, es una cuestión que tiene que trabajarse a nivel psicológico. No es solo ir a Cormillot. Eso es porque está muy mal enfocado y están dejando a mucha gente sin tratamiento. Que el síntoma es el sobrepeso, que después le va a traer problemas de todo tipo a nivel salud. Pero ¿y la salud mental? De una persona que la tienen que mover, vieron esos casos que tienen un infarto y no lo pueden sacar por la puerta. ¿Qué hacemos con eso? Nada. Y les iba a decir otra cosa, pero se me fue. Bueno, no importa. La cuestión de encontrar con qué satisfacer, cuando ya se pasa de rosca, hablamos de goce. Me fui a Lacan, pero bueno, hablamos de goce. Y obviamente todo se vincula con esa ansiedad, que la ansiedad es lo contrario al deseo. Frase. La ansiedad es lo contrario al deseo. Repito, la ansiedad es lo contrario al deseo. El deseo es, aunque me fume un pucho, no vamos a ser tan estrictos, aunque me fume un puchito mirando el cielo al atardecer, si me lo estoy fumando y estoy disfrutando y estoy en modo más templanza, es disfrute, es deseo, está bien, todos tenemos algo, otro se puede tomar un juguito, otro puede no estar, es raro que no estemos usando algo de lo que es la satisfacción, la contemplación absoluta de estar así es raro.
Pero si me estoy fumando un pucho tras otro, sin mirar el cielo, sin conciencia, y solamente eso es ansiedad. Entonces, ansiedad y deseo son la antítesis. Cuando hay deseo no hay ansiedad. Cuando hay ansiedad es porque hay una cuestión del deseo que hay que trabajar, que es el entenderse, saber que no hay nada que me va a satisfacer y poder disfrutar de los recorridos, de los procesos. A veces no es tan divertida la fiesta, es más divertido la planificación, el vestido que me voy a poner, el ritual. Bueno, entonces tenemos la fuerza, perfecto, es la esencia, el motor. La meta, que es la satisfacción y que obviamente no se puede satisfacer, pero siempre le vamos a encontrar cada uno de nosotros algún tipo de solución a esta insatisfacción estructural. Por eso digo, algunos se encuentran en comer, otros lo encuentran en tomar, otros en drogarse. Cuando no se van, digo, al extremo, lo encuentran en drogarse cada tanto, otro lo encuentra en escribir, otro en ir al gimnasio, qué sé yo, otro en la imagen. Ya sabemos de quién hablo, pero, otros en la imagen, sí. Pero cuando la satisfacción o la insatisfacción que no es satisfecha te lleva al límite de la obesidad mórbida o de una adicción y todo, ya estaríamos hablando de la expulsión de muerte. Como, expulsión de muerte. ¿no? Sé que me estoy metiendo en un quilombo, pero... Sí, ya que quedamos en eso el otro día. Expulsión de muerte, claro, ahí está. Cuando yo me fumo el puchito, como digo, que no me lo estoy fumando, porque TikTok me va a decir, es increíble, podría dañar tu salud. Y ya no la soporto. Les juro que me sale un cartel. Y me lo estoy aguantando porque no es una adicción en serio, porque si no, no podría. Tendría que decir, chicos, hacemos una pausa y me lo fumo. Cuando se mantiene dentro de esos parámetros, sigue estando una persona en pulsión de vida, que es que la pulsión dentro de todo la dominás, que dentro de todo no te come ella a vos, que tenés tus soluciones pequeñas, pero seguís en el modo deseo. Ya el que no puede dejar de comer, el que no puede dejar de drogarse, ya entró en la pulsión de muerte. O sea, lo que está queriendo es satisfacer al punto de, listo, ya está. No quiero desear más, quiero morirme así en plenitud. Ese es el gozo, ¿no? Y eso ya es lo que después Lacan, con sus peculiaridades y sus adaptaciones, porque es otro marco teórico, aunque sea psicoanalítico y sea el que releyó a Freud, llama goce, con sus peculiaridades. Bueno, el objeto de la pulsión, que es el tercer elemento, ¿cuál va a ser? Y la comida, el alcohol. Está súper afilada, Mayra hoy. El objeto va a ser aquello mediante lo cual yo momentáneamente creo que puedo zafar. Y va a sufrir desplazamientos, alteraciones, cambios. El bebé cree que es el chupete. El de los 5 años cree que es el de los 7 años, piensa que es la consola o la tablet. El de los 16 piensa que es tener relaciones sexuales, quizás, o mirar pornografía. Y así vamos cambiando con que creemos que podemos sentirnos un poco mejor. Y a veces existen las fijaciones, que es quedarse fijado a un solo modo de satisfacer. Modo no, a un solo objeto. Que le pasa a Narci con la pornografía, por ejemplo, que con cosas. Entonces ahí vemos patología, Porque si una persona, desde que nació, no cambió nunca el objeto a través del cual satisface la pulsión, y a los 6 años jugaba videojuegos, y a los 40 sigue jugando videojuegos, y es lo único que hace, no digo alguien que juega, es lo único que hace, y está pegado, bueno, es porque encontramos una fijación patológica vinculada a su relación con la pulsión y cómo soporta esto, de que siempre hay algo que no alcanza para satisfacer nada. Y el cuarto elemento es igual que la víctima de Narci con Narci también está fijada ahí. Exacto, ¿no? Sí. Narci te lleva a una adicción cuando te agarra.
lleva a que las personas necesiten el mayor síntoma de una persona víctima de una persona narcisista es que prácticamente es como si les hubieran dicho que la satisfacción de su pulsión es con esa persona. Por eso no pueden frenar. No pueden frenar porque necesito escribirle. Lo extraño. No sé si es que lo extrañas. Pero tenés una fijación y ya tu cuerpo, tu psiqui, tu aparato psíquico cree que con eso se calma. Por eso, aunque le pegue, o aunque la cague a puteadas, o aunque la pase mal, no importa, pero está en eso que le hace calma. Es pulsional. Y no se arregla con lo cognitivo. Y no pasa todo por la disonancia. Son todas teorías nuevas, muy, muy bajadas, muy simplificadas, porque obviamente estamos en un mundo en el que se trata de vender soluciones mágicas, siempre, y se trata de que todo sea aquí y ahora, ¿no? Con esa velocidad. Y lo cierto es que es mucho más complejo. Se puede explicar en términos de disonancia, esto, aquello, sí. Pero se puede siempre que no nos olvidemos de todo esto que está debajo. Si no, no vamos a lograr soluciones inmediatas, digo al revés. Soluciones duraderas. Yo siempre lo digo. Terapia, hacer una buena terapia y salir de un tema o resolver fijaciones que uno trae toda la vida, resolver maneras de satisfacer esa pulsión, de intentar en realidad, y cambiar el chip y hacer un cambio radical en nuestra vida, no puede ser que hay gente que se sienta, agarra el cuaderno y toma nota. ¿Cómo hago? Entonces, si extraño, ¿qué te voy a decir? Que le digas que a tu pulsión. Estamos hablando de que es muy, muy complejo el asunto. Entonces, bueno, nada. Termino con esto y ahora seguimos charlando. Y el último elemento es la fuente, ¿sí? La fuente es el órgano o esa parte del cuerpo que genera un proceso somático que termina... viene a ser esa parte del cuerpo o ese órgano, porque puede ser también, no sé, el estómago. No solamente, no sé, una parte tangible, digo. Esa parte del cuerpo o ese órgano que es como si fuese el que pone la cara. El que genera el estímulo que nosotros sentimos y que motoriza a la pulsión y tiende a la satisfacción. Pero se las hago más fácil. Hablaba yo del pucho. El órgano es la boca, en este momento en mi caso. Tengo ansiedad, que esto nos pasa a todos los fumadores. Tengo ansiedad, me quiero fumar un pucho. La ansiedad está vinculada con la pulsión, obviamente, es ¿qué hago? Y el órgano que pide es la boca o la mano. Ojo, en mi caso es el acto de hacer esto, más que el fumar. Hay gente que fuma y verán que fuman, hacen pitadas largas, aguantan el humo. Evidentemente ahí la satisfacción de la pulsión o ese intento está más en la zona esta. En mi caso, hablo por mí, está más en el acto de hacer esto, que soy inquieta. Y capaz fumo muy poquito. Pero puede ser el órgano de la mano, en mi caso, que pide eso, mezclado un poquito con... Y en otra gente puede ser la sensación de tragar humo. Ni hablar de que fuma habano, que es el sabor de... Yo dejé de fumar pía durante 4 años, porque estaba embarazada. Y vos sabés que estuve los 4 años con un pucho apagado en la mano y lo quitaba. Y lo tenían, o sea, ahí distingo bien, en ese momento por lo menos, dónde estaba la fuente. Era en esto de tenerlo en la mano. Exacto. Porque no lo prendía ni lo quitaba. Era el tenerlo en la mano y hacer toda la mímica de fumar. Y fíjate que a mí me pasa que yo soy muy de estar, cuando estoy escribiendo puntualmente, que tengo los dedos ocupados en el teclado, me prendo un pucho. ¿Para qué? No sé. ¿Para tirar la plata a la basura? Porque como tengo las manos ocupadas y estoy tipeando, se me consumen y no... Nada. O sea que es mentira. No me quería fumar un pucho. Quería sentarme a escribir y usar las manos. Entonces,
Eso observa un psicólogo. La gente dice, programas para dejar de fumar. Ah, ok. Ponete el parche de nicotina. ¿Y si no es la nicotina? En mi caso quizá no es la nicotina. Es que siempre tengo que tener algo para estar haciendo. Porque yo puedo estar días. Yo paso días completos sin fumar. Si tengo los dedos ocupados. Cuando atiendo pacientes, que estoy quietita y no estoy fumo un montón. Entonces, no tiene que ver con la nicotina, tiene que ver con otra cosa. Entonces, las soluciones genéricas matan la subjetividad, porque cada cual tiene el síntoma que tiene, porque lo tiene. Por algo de uno. No porque sea así universal para todos. No hay soluciones mágicas. Lo mismo que los sueños. ¿Cómo van a vender un libro de qué significa soñar con una víbora? ¿Qué sé yo? Hay que ver la psiquis de cada uno, qué significa una víbora. Bueno, vamos a terminar con 5 renglones. Freud propone 2 grupos de pulsiones, porque sigue insistiendo, Freud también es jodido, como hipótesis, digamos, ad hoc en este momento digo, de su investigación, y habla de pulsiones yoicas y de pulsiones sexuales. Cuando hablamos de pulsiones, ya no de estímulos, de lo que es las pulsiones. Las pulsiones yoicas son las vinculadas a la autoconservación, que ¿cuáles van a ser? Las pulsiones vinculadas a la autoconservación. Comer, el alimentarse, tomar agua. Todo eso, sí. Y las pulsiones sexuales. Pero no son las sexuales de las sexuales. Digo, él las llama, les pone este nombre para hacer alusión a que tienen que ver con placer. Sexual en sentido de placer, de que generan placer, que no son necesarias, sino que pasan por otro lado. Entonces, las pulsiones sexuales, entre millones de comillas, son muchísimas, brotarían como de múltiples, enormes, gigantes fuentes, en mi caso, de lo de fumar, del otro que quiere tragar el humo, de lo que sea, y que primero se van a apuntalar en pulsiones yoicas y después se sexualizan. Y esto es algo que seguramente muchos ya saben. Todos nosotros, cuando recién nacimos, lloramos, nos cortaron el cordón umbilical y nos pusieron con nuestra mamá, se supone que aprendimos, por primera vez, inauguramos nuestro aparato digestivo, ¿no? El bebé al principio se alimenta porque tiene hambre, le pica el bagre, tiene hambre, la mamá le da la teta, se tiene que alimentar. Es una, digamos que el tomar el pecho sirve para que sobreviva la criatura y por eso tiene la prensión al pecho, tiene el reflejo de succión, lo tiene el bebé desde que nace, desde que sale de la panza. Y enseguida sabe cómo ir absorbiendo. O sea, viene en el ADN. Por decirlo así, ¿no? Después de un tiempito, eso muta y se convierte en pulsión sexual. O sea, si el niño pudiera hablar, diría, qué rica la leche que me alimenta, pero qué lindo ese momento de estar con mamá, qué lindo el pecho de mamá, que tiene calorcito, que me hace recordar al útero porque escucho el corazón, porque me abraza, porque me toca, porque me siento contenido, no me siento desamparado. Qué momento genial. Desde ese momento ya la pulsión no es más de conservación, ya es una pulsión sexual. Por eso decía el otro día, toda esa gente que dice que Freud decía que el nene se quiere... No, estamos hablando de otro tipo de concepto de lo que es sexualizado. Después, obviamente, eso se convierte en una pulsión sexual, vincula y entra el chico en la etapa oral, donde tanto le gustó eso que pasa cuando le meten algo en la boca o se mete algo en la boca, que todo se lo lleva a la boca. Entonces chupa el dedo, se chupa la mantita, toma la teta, se prende la teta.
Vieron que es la etapa oral, donde todo pasa por la boca. Por supuesto que no la superamos nunca. Nos quedan fijaciones. Por eso nos fumamos un pucho, por eso nos gusta comer, por eso nos gusta besar, por supuesto, y un montón de cosas que ya sí serían más sexuales y no las voy a decir, pero sí. Por eso tenemos, por eso comemos chicle. O sea, nosotros no comemos como robots, salvo que nos comamos una banana con atún, y nada más, para alimentarnos todos los días, que sería autoconservación teniendo un montón de años. En realidad, a ver, nosotros, miren, se resume en la frase: no hay que confundir el hambre y las ganas de comer. Empieza por hambre, después ya son ganas de comer. Entonces, de esto no zafa nadie. Se entra en esa etapa oral y después entramos, que ya lo veremos cuando la clase que viene seguro, que vamos a ver bien complejo de Edipo, por Freud. El de Lacan no están todavía tan preparados, pero después se pasa a la pulsión, perdón, a la etapa anal, después a la etapa fálica, y de ahí se va construyendo finalmente el aparato psíquico supuestamente neurotípico, neurótico. Entonces, aparecen estos dos tipos de pulsiones que se van construyendo. ¿Y qué destino van a tener estas pulsiones? Porque piensan que las pulsiones, la pulsión en sí tiene esos 4 elementos: la meta, la fuente, la objetiva, todo lo que vimos recién. Bárbaro, perfecto, maravilloso, impecable. Bueno, pero ustedes piensan que todo el mundo dice: ay, voy a satisfacer comiéndome un chocolate, fumándome un pucho. No, también están quienes no pueden con eso y trastornan de alguna manera el destino pulsional. No me voy a meter tanto en esto porque tenemos que ver después sadismo, masoquismo, exhibicionismo, voyerismo, todas esas cosas que las vamos a ver ya cuando nos focalicemos más en patologías de adulto. Ahora estamos aprendiendo lo central para después entender a un narcisista, a un psicópata, a un psicótico, a un pedófilo, a un violador. A ver, que quizás es tanto lo que interesa comprender, porque son las cosas que no entendemos, ¿no? El que mata porque las voces le dijeron, el que asesina a la madre, bueno, tenemos que entender esto para poder explicar por qué bebé Reno, por qué Marta era así, qué le pasaba a Marta con la pulsión. Yo insisto, si ese chico hubiera estado en mis clases, no le pasaba. Entonces hay que analizar las cosas desde este punto. Bueno, los destinos de la pulsión. 1, acuérdense que no se puede satisfacer, ¿no? Pero que nosotros queremos, pero no se puede. Ante esto, que es tan, como quien dice, ¿qué frustración me da? ¿Qué hago entonces yo con la pulsión esa? No es algo consciente, obvio, ¿no? Estamos en un marco súper teórico, súper intelectual, y que requiere de muchísimo esfuerzo, obviamente, de ustedes y mío también para explicárselos, porque estoy hablando de algo que capaz en la facultad son 3 años de cursar todos los días hablando de estos temas hasta que lo entienden. Estoy tratando que lo entiendan hoy. Entonces, son todas cosas muy complejas. Pero, ¿qué hago con esa pulsión? Lo mejor que puedo hacer es reprimir. Ese es un destino. ¿Qué destino? ¿A dónde la mando a la pulsión? La reprimo. Bajo un cambio y... denme un minuto. Bajo un cambio y la parte que me llevaría a satisfacer por completo, muerta en vida,
la reprimo. Me quedo con un cachito. Por decir así, estoy desvirtuándolo mucho, pero para que lo entiendan. Me quedo con el puchito, me quedo con esto, no me quedo con no parar y no parar. Entonces, eso es el mejor destino. Pero para poder darle ese destino a la pulsión, tiene que haber un aparato psíquico muy desarrollado, y dentro de ese desarrollo tengo que haber desarrollado a la defensa central y más funcional y más que nos sirve más para la adaptación, que es la represión. La represión es esa voz, por decirlo así, es esa voz que te hace decir, no lo mando a la mierda, le pongo ok. La represión es eso que hace que diga, no, mejor esto no lo publico porque queda mal. Es lo que hace que uno no satisfaga al 100%, porque llévenlo a un plano conductual. Estás cargando nafta. No sé, porque siempre se me ocurre el mismo ejemplo. Te voy a decir porque una vez uno cagó a palos a otro y se me adelanta alguien en la cola. ¿Qué hace la persona neurótica que tiene la defensa de la represión? Dice al acompañante, este hijo de puta se me corre. Bueno, ya está. ¿Qué le voy a decir? Ya está, no te vas a pelear. Es lo que te dice, no te vas a pelear. ¿Qué hace el que no tiene la defensa de la represión? Por ende, no es neurótico. Va. Lo caga trompadas. Y capaz en esa cagada trompada le pega hasta que lo mata. Y estamos hablando de una descarga a cero, como el adicto que se toma toda la falopa. Estamos hablando de una descarga hasta que ya se cansa de pegar. Estamos hablando de que no hay un aparato psíquico. A ver si esto lo vinculan con Narci, que es pura descarga cero. Cada cosa es descarga cero. Se enoja, descarga cero. Le molesta, descarga cero. Se droga, descarga cero. Es pura descarga cero. Hasta que la descarga cero sos vos. Y quedás enterrada. Entonces, bueno, uno de los destinos entonces es la represión, que es la más saludable y adaptativa y nos permite vivir en sociedad. Otro destino es la sublimación, que la verdad es el destino más lindo porque es como agarrar la pulsión y decir, bueno, vamos a tratar de encontrarle la vuelta para que esto no tenga placer de esa índole. La vamos a convertir en un cuadro, en una obra de arte, en una canción. Es como alejarlo de un placer como egoísta y convertirlo en algo más espiritual, para que me entiendan todas. Como meterlo en algo más, porque inclusive hasta escribir un libro, aunque sea académico, no deja de tener que ver con poner mucho de la subjetividad. Lo de sublimación, yo creo que la tesis de grado de Tomás es sobre sublimación, se la voy a pedir si todavía la tiene, estaba muy buena. Pero siempre la gente confunde un poco qué es. Y la sublimación es eso, no es el acto mecánico de fumarme un pucho, ni el de decir, bueno, no me lo fumo todo, más de esto no, pero sigue siendo como placer propio, de quiero disfrutar. Es como poner algo de mi singularidad en lo que estoy haciendo, convertirlo, transformarlo en algo, ¿sí? Esa es la defensa de todo. Es un poco más creativa la sublimación. Es creativa, es saludable, alivia mucho, convoca mucho a la subjetividad, a la singularidad, entonces aflora mucho nuestro interior en serio, nos permite volver. Pero Pía es consciente, somos. Porque digo, en lugar de prenderme un pucho y tenerlo en la mano, agarro un pincel y me pongo a pintar. Bueno, no es consciente, sí conductualmente, por eso digo que todo se puede mezclar. Se puede llegar a fomentar en alguien que empiece a encontrar un buen hábito de utilizar, aunque sea al principio, una defensa que simula la sublimación hasta que se convierta en sublimación real o en un buen hábito. Entonces hay que ir mezclando, ¿no? Pero es inconsciente. Cuando yo les decía, me fumo un pucho, después me pongo a escribir y lo dejo, es porque evidentemente mi cabeza eligió la sublimación
antes que del disfrute medio sexualizado de fumarme el cigarrillo. Es inconsciente, pero es la única defensa que tienen todos, desde un nene chiquitito hasta un paciente lo más psiquiátrico que puedan encontrar, como los de la película Nice, que si no la vieron, después se la subo a la plataforma, porque yo tengo todas las películas que tienen significación en lo que es psicología, todas las tengo todas descargadas, perdón a la gente de España, no dobladas, sino subtituladas, pero las tengo todas, tengo un archivo infinito de buenas películas que están bien hechas, ¿no? Voy a tratar de acordarme Bien. de subírselas. ¿Qué? Vos ya la viste. A mí, sí, yo ya las vi, están maravillosamente las películas. Hay algo que me quedó, dos cosas que me quedó de lo que estabas hablando, pero quería esperar el momento, pero se va a seguir alargando y me voy a quedar con la duda y no quiero quedarme con la duda. No me quedó claro que la ansiedad es lo contrario al deseo. No me quedó claro. Lo tenemos que esperar. A ver, tenemos que esperar para hablar de eso a llegar a Lacan y el concepto de deseo. Pero, para que no te quedes así, el deseo está más vinculado al disfrute de ese no saber qué hacer. A ver, te lo hago más fácil. ¿Te parece que se siente igual? Imagínate, representate que estás hace ya 10 días, porque también hay una desintoxicación que es necesaria, hace ya 10 días en una playa paradisíaca. Te levantás y no tenés obligaciones. ¿Qué crees que vas a sentir? ¿Ansiedad? ¿O ponerte a contemplar y pensar qué querés hacer? Ansiedad. Interconsulta psiquiatría. Estás en un lado y pensás que está pasando en el otro lado. Es como que de a ratos te focalizás en el... Nada es definitivo, pero digo, la sensación que uno tiene cuando ya está de vacaciones, está al pedo mirando el mar y dice, bueno, no estás haciendo nada, estás disfrutando viendo el mar, estás con sensación de me aburro, ¿qué hago? Es como que podés entregarte más al deseo, a convivir con que te falte algo, que no sabes qué es, y tomártelo con calma. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a caminar un poquito. Y es como la diferencia entre tomarte un refresco con pajita y hacerte un fondo blanco de algo. Entonces, por eso digo que es lo opuesto. El deseo, estar en la lógica del deseo, implica soportar y saber hacer algo con esto de que existimos y nunca estamos completos. Y poder disfrutar de esa falta. Disfrutar de no tener nada que hacer, disfrutar, vivir, existir, poder estar con uno mismo y la realidad tal como es. Lo opuesto es la ansiedad, que es no soportar nada y querer encontrar algo con que tapar o algo con que entretenerme. Por eso es lo opuesto, ¿sí? Los ataques pero ya lo vamos a ver cuando veamos. Necesidad, demanda y deseo, que lo vamos a ver con Lacan, les va a quedar más claro. Los ataques de pánico tienen que ver con problemas del deseo. Es clínica del deseo. Una persona que tiene ataque de pánico es porque se encuentra en una situación de confrontarse con la falta inherente a la existencia, no la soporta y se desespera. ¿Qué hago? ¿Qué es eso? ¿Cuál es la clínica de eso cuando una persona tiene ese tipo de... la clínica no, pero al menos lo que uno tiene que pensar. Esta persona necesita encontrar palabras que ayuden a esa pulsión a ir satisfaciendo, por lo menos a través de la comprensión de lo que va pasando, hasta llegar al núcleo que no sabemos ni puta idea tenemos cuál es. Pero no se arregla con un ansiolítico. Bueno, sí, se zafa con un ansiolítico. Pero el día que no lo tenés, va a volver a aparecer. Hasta que no encuentres
¿Qué es lo que te hace no soportar ese vacío, esa falta? Bueno, yo me fui a Lacan. Basta. Basta, Marisol. Todavía tus compañeros no están preparados para Lacan. Bueno, bien, pero ya divina. la explicación ya se pudo entender más claro de no soportar, de lidiar con falta. Y otra cosa es poder en ese momento, poder soportar, ¿no? Y no entrar en el otro juego. Es como para ir, como digamos, la relación narcisista, que te quedás con ese vacío y que no sabes qué coños hacer. Ahora empezó una serie que está buena y justamente habla de que pase el que sigue, de relaciones con personas narcisistas y qué hago con este vacío que deja el narci. Y ahí habla de la... Porque como te colmó, intentó ponerse en el lugar del que te satisface todo, cuando no está, te agarra el ataque de pánico, la ansiedad, el estrés, todo lo que les pasa. Porque te sacó el tapón, que además no está bueno encontrar con qué taponar la falta, ¿eh? O sea, es lo mismo que la lógica del adicto, no está bueno encontrar con qué. En realidad eso ahoga también, asfixia, porque te quita la gana de vivir, todo, porque no tenés motor. Por eso, lo que hace una persona narcisista es, y lo saben muy bien, yo creo que saben todo esto porque nacieron sabiendo esto, no sé cómo. A ver, una parte de uno quiere satisfacer esa falta de algo, eso que no se puede resolver. Pero si la taponamos, nos sentimos mal, pues no tenemos motivo para vivir. Que muchos decimos en la psicosis o en los brotes psicóticos, le falta la falta. O sea, le está faltando que le falte. Por eso también nos pasa mucho el fenómeno de que cuando tenemos lo que ya queremos, nos deprimimos. Una vez que logramos el objetivo, no sabemos qué hacer. Esto pasa mucho en los egresados. Se reciben y entran en depresión, pues ya no saben más qué perseguir. O el síntoma, no entrego nunca la tesis, porque saben que se termina algo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? Entonces, uno quiere mantener esa insatisfacción. Esto me lleva a querer hablar de histeria, pero no se puede todo, porque si no... un minuto. El narcisista te tapona eso, se convierte en tu satisfacción, pero es una satisfacción que al mismo tiempo es tenebrosa. Porque te necesito, pero al mismo tiempo no puedo estar así, porque no tengo ganas de... Me sacaste la gana de vivir. Y cuando después te saca de la nada y de la peor manera, y sin anestesia, ese tapón, el vacío es como... es un agujero negro. Por eso hay que trabajar mucho el deseo, y hablar mucho, y relanzar, y subir. Bueno, ya lo veremos cuando veamos clínica. Sí, Cintia, decime. Ay, se me fue. Pasa que estaba pensando en dos cosas y justo cuando hablaste de esto de pintar, escribir y demás, se me vino a la mente, porque yo pintaba, y digo pintaba porque, bueno, ya sabemos lo que pasó, recuerdo en esto de pintar y no terminar nunca, estar 3 años con el mismo cuadro. Claro. Porque terminar un cuadro, yo pintaba cuadros muy, muy grandes, ¿no? Y eso también, cada vez más grandes. ¿Por qué cada vez más grandes? Lleva cada vez más tiempo. Años, y después lo que queda es hermoso, pero estás años pintando algo, es como que no te... terminarlo es un bajón. Porque ahí es sintomático. Ahí es sintomático. Si no, terminarías, y si fuera sublimación, arrancarías otro. Arrancas otro. Pero hay momentos, y yo lo veía en todos los que, relacionándome con mucha gente que pinta, el que empieza uno y lo termina, y después agarra otro, y después cambia de técnica, y cambia de esto, y otro, y otro, y otro, y los que están años, o estamos años, pintando algo. Y lo volvés a pintar, no lo querés firmar porque nunca está terminado, esas cosas raras que pensamos. Eso es muy neurótico, pero neurótico que hay que ajustarle las tuercas, ¿no? Un poquito, porque claro. Empieza a estar un poquito ya medio del lado de lo gozoso. Seguir y no parar, sí. Hay algo ahí de lo compulsivo
Pero sí, Y es cuando en todo esto que venís diciendo, a mí se me vienen a la mente siempre estos monjes que están arriba de la montaña, que parece que entendieron todo. no entendieron. Esto ya habló alguien. Parece, por eso No. digo, parece. Pero imagino, digo, ¿cómo viven consigo mismos? Están intentando negar el deseo. Es tanto lo que no soportan la falta que quieren decir que no existe. Es como... Es un goce... Claro, pero quieren asqueroso. decir que no existen. O sea, están viviendo con una represión constante. Todo lo reprimen. Claro, lo que ellos quieren hacer es reprimir cualquier tipo de deseo. O sea, matar la pulsión, básicamente. Matar la pulsión. Pero ¿sabes cómo lo están resolviendo? El matar la pulsión termina siendo el modo de satisfacer la pulsión. Es como una cosa, es como el adicto, es lo mismo. Es lo mismo, lo que pasa es que no se nota. Pero es lo mismo, termina por eso siendo, porque la pulsión no puede desaparecer. La pulsión desaparece el día que se nos para el corazón y pasamos a mejor vida. Mientras tanto, la pulsión está. Entonces, esa gente que intenta matar la pulsión, bueno, no es que entendió, parece que entendió todo, en realidad no pueden lidiar con eso. Por eso hay tanto que por ahí era una persona con adicciones, con temas de obsesiones, que después se van para ¿dónde? Para estos extremos de la vida sana, Buda, porque es como, o Buda o me desbordo. Pero no deja de ser parte de lo mismo. Es mejor que esté budista antes de que esté quizás consumiendo hasta que se pueda pasar de una sobredosis, sí. Pero resuelto no está a nivel psíquico. Puede estar resuelto a nivel conductual. Pero a nivel psíquico la problemática sigue estando. Entonces, soluciones. A ver, recién por ahí preguntaron hace un rato, ¿existe una mente 100% sana? No se puede hablar de mente sana o enferma en realidad. Cada mente es única. Y todas tienen su padecimiento y todas tienen su parte que se sufre. O sea, y no se habla en términos de salud o enfermedad, sino de subjetividad y qué hago yo con la realidad de acuerdo a mis posibles soluciones. Pero sí es cierto, pues si no, estamos negando los trastornos mentales, que en algunos casos el sufrimiento es tan grande y la estructura que se armó está tan deficiente en muchas cosas que le vendrían bárbaro tener, que ya son personas que no logran adaptarse y el sufrimiento es excesivo y es imposible de tolerar y no se puede controlar tal como estamos haciendo supuestamente nosotros ahora. Entonces, ¿por qué un narcisista, por ejemplo, es una persona que está dentro de los trastornos mentales? Porque si bien no es algo que quizás es para que esté en un psiquiátrico, porque no es tanto, no puede hacer nada con eso que le pasa. Tiene los recursos cognitivos limitados, emocionales limitados y obviamente por ende conductuales también limitados en el sentido de un buen funcionamiento, ¿no? Entonces, bueno, y no son personas que no la pasan, digamos que la pasan bien. Pueden aparentar, tan como los budistas, pueden aparentar, pero en realidad no la están pasando bien, aunque no sean conscientes. No importa si son conscientes o no. Te la regalo estar adentro de el cuerpo, la mente, la psique y las emociones de un narcisista. Por eso estamos en un plano ahora mucho más profundo y filosófico. Pero déjenme decir las últimas dos destinos, que esto es interesantísimo. Hay otro destino de la pulsión, que ya son, estos están mal, no están bien. La represión está bien, funciona. La sublimación, ideal. Y hay otro que es vuelta hacia la persona propia. O sea, la pulsión termina en uno mismo. La pulsión cambia el objeto, por ejemplo el cigarrillo, pero la meta sigue siendo la misma. El ejemplo del cigarrillo por ahí no es el que más sirve. Vamos a llevarlo a un plano sexual, porque eso está vinculado mucho con lo sexual. Vamos a suponer que la pulsión, a mí, el órgano que aparece es, vamos a suponer que soy hombre y es el pene.
y me dan ganas de tener relaciones sexuales. Y quiero ser yo quien se pone en posición activa. Bueno, puede ser que la meta siga siendo la misma, o sea, yo estar en posición activa, pero cambia el objeto a través del cual lo hago. Y ya no es a través de mi pene, y es a través quizás de que alguien me haga algo a mí. ¿Se entiende? La meta es yo ser activa, pero le pego una vuelta para terminar siendo yo quien recibe eso, es mi propio cuerpo que lo recibe. Ya sé que es complicado. Piénselo simplemente, vuelta hacia la persona propia. Yo tiendo a satisfacer algo de determinada manera, pero logro pegarle le encuentro la manera de que es como que gira y vuelve a mí. Y termina siendo yo la chica que se corta. Ahí tenemos el ejemplo. Los que se cortan las venas o se hacen cortecitos. La pulsión es cortar, pero a ellas mismas. ¿Entienden? La meta es cortar. El tema es que en lugar de cortar, quizás, vaya a saber qué es, termina en la propia persona. En patologías de borde, en adolescencia, gran parte del destino de la pulsión es que todo vuelva hacia la persona propia. Les voy a buscar un ejemplo mejor, igual, porque en este momento no se me ocurre ninguno fácil. Y otra manera, la última, de destino de pulsión, es trastorno hacia lo contrario. Entonces, es, por ejemplo, la pulsión pasa de pedir actividad a pedir pasividad. Se va al otro lado, a lo contrario. Por ejemplo, quiero besar, no, quiero pegar, no sé, depende en cada persona qué sea lo contrario de qué cosa también. Quiero amar, mejor odio, lo paso a lo contrario, odio. Quizás es el ejemplo más fácil. Pulsión de odio no existe, ya después les voy a explicar por qué. Pero la pulsión sí de dar, por decirle así, amar, se puede convertir en odio. Eso le pasa a Narci, obvio. Tiene todo trastocado. Todo va hacia la persona propia, al trastorno hacia lo contrario. Todo menos represión y sublimación. Y dentro de todo esto, que no lo vamos a ver ahora, sino que lo vamos a ver con perversión y con parafilias y con fetichismo, es que estos dos últimos destinos, trastorno hacia lo contrario y vuelta hacia la persona propia, se van a vincular con el sadismo, masoquismo, voyerismo, exhibicionismo. Que son mirar, ser mirado, sufrir, hacer sufrir, ¿no? Que vienen a ser estas... Es a través de lo cual se suele poner muy en evidencia estas cosas que en realidad se dirigen ahí, pero vuelven para mí, pero en realidad significa otra cosa. Porque la gente que practica, que le gusta la práctica de tener relaciones sexuales y les gusta sentir dolor, bueno, sí hay un componente masoquista, sádico, lo que ustedes quieran. Bueno, pero esa es la pulsión haciendo de sus jugarretas, ¿no? Todo es esa cosa de vuelta hacia la persona propia, pero trastorno hacia lo contrario. En realidad a mí me gusta hacer sufrir, pero vuelve hacia mí. Quiero que yo ser la que sufro y al mismo tiempo te amo y quiero, pero eso lo transformo en supongamos que lo contrario de amar sea someter. Bueno, está toda esa jugarreta ahí que bueno, es un texto bastante difícil de leer, el exhibicionismo, masoquismo, todo. Yo se los voy a subir igual. El que quiera, el que sea masoquista lo puede leer. Bueno, ¿por qué no les terminé dando nada de lo de infancia hoy? Porque en realidad estuvimos hablando de bebés y la parte de pulsión es como común en las dos materias. Así que me di cuenta en un momento que no tenía que cortar
con trastornos del desarrollo neurológico, porque ya la próxima, cuando veamos los trastornos, yo ya les voy a poder decir, bueno, ¿qué piensan del TDAH? Y relaciónenmelo con la pulsión. ¿Qué piensan del TEA? ¿Qué piensan del trastorno del lenguaje? Y vamos a tener muchas más herramientas para comprender mucho más lo que subyace a lo sintomático, que es lo que se ve cuando uno dice, ese chico tiene conductas TEA, ese chico está dentro del espectro de no sé qué. Bueno, eso es lo que se ve. Lo que está debajo es todo una complejidad propia de cada persona en su singularidad, que termina mostrándose al modo de un TDAH, al modo de TEA. Son nombres que le ponemos a intrincaciones de la pulsión y su solución. Con la satisfacción, con el otro, con el deseo, con la falta de deseo. De la solución que se da a esto que arranca desde lo más precario que hay, a las soluciones que cada sujeto logra, le pusimos nombre. Y esos son los trastornos que ustedes conocen. Pero bueno, por eso no hay que anular la subjetividad. Cada persona, por más que tenga un cuadro, un mosaico de signos y síntomas que coinciden con los criterios diagnósticos oficiales, para llamarlo así, no dejan de tener su propia complexión psíquica y su dinámica interna. Y en muchos casos, trabajando así, pensando más en trabajar esta parte y no en lo sintomático, desaparece el trastorno. Que, a ver, es muy difícil de aplicarlo porque los padres no lo creen, porque la medicina trata de ser predominante en esto y hay mucha grieta, y realmente es luchar contra algo que es imposible, ir contra la corriente y no te dejan trabajar así. Pero los que lo hemos intentado trabajando con niños un tiempo hasta que nos cansamos de que no nos dejen trabajar, con el deseo que teníamos quizás de recién recibidos y todo, hemos logrado trabajando así, que he tenido padres que han venido al consultorio a romper y decir, no le renovaron el certificado de discapacidad. ¿Qué carajo hicieron? Y así pasamos muchos rituales, de no nos renovaron el CUD. Bueno, ¿por qué? Porque se trabajaba así, porque la presidenta era yo y yo buscaba gente que pensara igual. Pero quizás en lo que predomina es más para el TDAH en de tomar metilfenidato, para el chico con TEA le damos quizás, no sé, ya se les da cualquier cosa, pero risperidona desde chicos, pictogramas, todas cosas que están trabajando en lo superficial cuando no es suficiente. Hay que trabajar ahí y también en toda esta parte tan intrincada. Bueno, chicos, tengo que atender. Ya. Dejo de grabar. Háganme acordar que sigamos por ideación y todo eso la semana que viene. ¿Sí? Y seguimos con el trastorno. Pregunta. Sí, Maya, dale que te mato. Rápido. Te quería preguntar, ¿la pulsión sexual es lo que te dice la libido? ¿Cómo? ¿O es otra cosa la libido? ¿La pulsión sexual es lo que te dice la libido o la libido es otra cosa? Sí, tiene que ver más o menos con podemos decir que tiene que ver con lo mismo. No es exactamente lo mismo, pero también viene de lo que es la pulsión. Que después se convierte en otra cosa cuando uno ya es más consciente, pero sí, está vinculado. La pulsión es todavía mucho más arcaico, pero sí, está vinculado. Es casi, te diría, ahora quédate con que es lo mismo. Después vas a aprender a diferenciarlo más. Bueno, chicos, chau. Nos vemos la semana que viene. Beso grande. Chao, piernas, una buena semana. Chao. Chau a todos. Chau, chicos. Después si puedo y si encuentro el recurso leo los comentarios. Y los que les gusta, que leí ahí, que se quieren notar o algo, me escriben al mail que está en todos mis videos. Si miran un poquito está mi mail o por Instagram. Acuérdense que TikTok no respondo porque me llegan los mensajes en blanco. Además porque me escriben demasiado y se me saturó. Así que me escriben por Instagram o a mi mail. Bueno, les mando un beso grande.